Muy buenas noches, estimados amigos. Qué gusto es poder estar nuevamente este año con ustedes, trayéndoles novedades. En esta oportunidad estamos justamente retomando nuestras capacitaciones virtuales para todos nuestros amigos que están involucrados en el tema metalmecánico liviano, semipesado, el industrial, para el carpintero metálico, cerrajero, soldador y todos los estudiantes que están interesados en aprender algo más sobre el tema de la soldadura, algo más sobre el tema de la carpintería metálica. En esta oportunidad tenemos a nuestros amigos de Soldesa ESAP. Hoy nos traen justamente el tema seguridad en soldadura y corte con la parte de innovación en lo que son equipos de protección personal. ¿Sí? No te olvides que justamente esta capacitación está dirigida para ti de forma gratuita y lo que queremos es justamente en estos momentos es de que puedas compartir el enlace de la capacitación para que más personas puedan capacitarse, estar atentos, participar del sorteo que tenemos para ustedes y también puedan acceder al certificado, obviamente después de acceder a algunas preguntas, obviamente que están relacionadas al tema de la capacitación. No quiero dejar pasar la oportunidad nuevamente este año de ir saludando a todos nuestros amigos que nos están viendo de distintas partes del Perú, en especial a la primera persona que se conectó esta noche, el amigo Francisco González Castelo. Un fuerte abrazo para él. Al profesor Erquino, que lo he estado viendo en las semanas pasadas, he estado preguntando por él. Un fuerte abrazo, profesor, allá en Huancayo. A todos nuestros amigos de Arequipa, de Cajamarca, de Tumbes, de Piura, de Chiclayo, a nuestros amigos que también nos ven allá en Bolivia, en Juliaca, en Puno, allá en Iquitos, un fuerte abrazo y también a nuestros amigos los amigos ornamentadores allá en Colombia. Un fuerte abrazo para todos ustedes. ¿Sí? Más bien si me colocan ahí desde dónde nos están saludando, se los voy a poder agradecer bastante para retornar los saludos. ¿Sí? Y ahí voy viendo justamente buenas noches. Todo el mundo responde buenas noches, colegas. Estimados, buenas noches. El amigo George Pérez, el amigo Saúl Almeida Mejía, desde Chincha, desde donde más nos escriben. A ver, Armando Carazas, ahí nuestro amigo ahí en Chincha, un fuerte abrazo, Chicho. ¿Y desde dónde más? Desde Piura, desde saludos de Oxapampa, desde dónde más, desde Pucallpa, de Alejandro Padilla, hola, buenas noches, Franklin, Charles, Nelly, Juancho, Bati, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bueno, como les había mencionado, esta noche tenemos a nuestros amigos de Soldexa Exap. Van a desarrollar el tema seguridad en soldadura y corte, innovación en equipos de protección personal. Y tenemos justamente a nuestro amigo, al ingeniero industrial con estudios en ingeniería de soldadura, nuestro amigo, el ingeniero Jorge Rodríguez, quien cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector industrial y actualmente es gerente de productos y equipos de ESAP para todo lo que se refiere a Sudamérica Pacífico, incluyendo países como Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia. Estimado Jorge, buenas noches. Hazte presente acá con nosotros, por favor. ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? No sé si me pueden ver por la pantalla. Te vemos, te escuchamos muy bien, te vemos sonreír, eso nos agrada bastante, Jorge. Y eso es bueno. ¿Qué tal? Jorge, ¿Cómo ¿quién nos estás? puedes ir adelantando, por favor? No, antes que nada, entusiasmado por la oportunidad que permite esta ocasión, el poder compartir con los clientes, los amigos de Aceros Arequipa, con los amigos de la soldadura, de Soldexa, de SAP. Siempre es grato para nosotros, tú sabes que tenemos más de 60 años en la industria nacional y nuestra labor, nuestra noble misión siempre es trasladar educación y buenos consejos para buenas prácticas en pro de hacer una soldadura de calidad que mantenga a buen resguardo a nuestros soldadores peruanos, ¿no? Y bueno, y de todas partes donde nos ven. Así que por parte nuestra estamos encantados de compartir este momento con ustedes. Que hablaste del tiempo que tiene Soldexa, 60 años, bastante interesante. Aceros Equipa, tenemos ya 58 años de existencia. Y ya que Estamos ahí. hablamos de años, fíjate, este año cumplimos ya 21 años en que desarrollamos lo que son las capacitaciones presenciales para todos nuestros amigos vinculados al tema metalmecánico en todas las provincias del Perú. Y nada, este año estamos retomando con fuerza esa actividad. Y nada, déjame darle algunas pequeñas indicaciones a nuestros amigos. Nuevamente les pido por favor de que compartan el enlace de la capacitación. Es un evento gratuito, hay sorteos, hay certificación.
El contenido queda grabado en el canal de YouTube, lo pueden replicar ahí, pero la idea es que lo puedan ver en estos momentos, lo puedan presenciar, porque también vamos a estar respondiendo a las preguntas que ustedes a lo largo de esta capacitación puedan ir dejando, y no se olviden que el certificado y el sorteo son al final. Una de las grandes novedades que tenemos es la Academia del Acero, donde ustedes van a automáticamente concluir la capacitación, van a ingresar a este enlace, a este portal de la Academia del Acero, van a acceder al cuestionario, 5 preguntitas que Jorge obviamente va a desarrollarlas, obviamente de una manera oculta, las va a desarrollar dentro de la presentación. Responden esas 5 preguntitas que es para marcar únicamente, y automáticamente se les envía a su correo electrónico su certificado. Lo del sorteo es lo mismo. Para el sorteo también va a haber un enlace al final de la capacitación donde ustedes tienen que registrar sus nombres, apellidos, teléfono, dirección y la referencia de cómo llegar a su casa para así poderlos contactar y llegar de una manera mucho más rápida y poderles entregar los obsequios. ¿Qué obsequios tenemos esta noche? Tenemos 5 mandiles de cuero, 5 overoles de trabajo y una máscara de soldar Smart A20, que justamente ahí la tiene justamente Jorge, y nos va a explicar también un poquito sobre las características de esta máscara que estamos sorteando esta noche. Estimado Jorge, bienvenidos a esta plataforma, a esta comunicación que tenemos con nuestros amigos de rubro del metalmecánico. Y nada, bienvenido, la pantalla es tuya y éxitos como siempre en esta capacitación. Dale, Carlos. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos los que se pueden conectar y los que nos van a ver por diferido. El día de hoy tenemos, está a cargo mío la presentación en seguridad en soldadura y corte, innovación en EPPs. Nosotros vamos a enfocarnos en cumplir 4 objetivos, ¿no? 4 pequeños objetivos que son importantes, ¿no? Que son compartir conceptos en seguridad industrial. Nosotros nos desenvolvemos en un entorno industrial, conocer y entender los peligros que enfrentamos todos nosotros los soldadores, reconocer métodos de control de riesgos y comprender la necesidad de utilizar los equipos de protección adecuados. Nuestro foco hoy día es EPPs, ¿sí? El tema de seguridad da para hablar bastante tiempo, pero nos vamos a enfocar en EPPs. Todo esto no tendría sentido si no tenemos un objetivo principal todos los días en nuestro trabajo, ¿no? Que es mejorar las condiciones de trabajo hasta el punto en que sea imposible o muy difícil accidentarse. Y todo eso pasa por un tema de actitud personal. Yo estoy seguro, yo estoy 100% seguro que todos nosotros los que trabajamos en soldadura en algún momento hemos leído, hemos visto y hemos escuchado las recomendaciones que debemos cumplir para hacer un trabajo seguro, ¿no? Ahora vamos a hacer una actualización de esos conceptos, de esos conocimientos para tenerlo fresco y arrancar este 2023 con mucha seguridad. Vamos a entender algunos conceptos de arranque. El primero es entender estos 4 conceptos que son muy importantes, ¿no? ¿Qué es una condición insegura? Vamos a poner por acá el puntero. A ver, un ratito. Ya está. Acá está el puntero. ¿Qué es una condición insegura? Una condición insegura o una condición subestándar es aquella en la que no se han tomado los cuidados adecuados o hay una situación que puede representar un peligro para un trabajador, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo que en una planta, en un segundo nivel, hay una herramienta, ¿no? Que está en medio del camino y que podría ocasionar un accidente si se dan otras circunstancias. El siguiente es un acto inseguro. El acto inseguro depende de la actitud de la persona. Y en este caso podemos observar que tenemos un operario que está trabajando sin un casco, ¿no? ¿Es necesario un casco? Claro que sí, porque arriba nuestro hay actividad, hay trabajos que se están realizando, entonces más aún es importante el casco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando cuando se coincide una condición insegura con un acto inseguro? Puede ocurrir un incidente. Esto no necesariamente es un accidente, obviamente no lo es, en que casi, ¿no? Casi nos accidentamos, ¿no? Y ahí empezamos a preocuparnos porque casi pasa algo y armamos protocolos y todo, ¿no? Pero lo más trágico que puede ocurrir es que ocurra un accidente, ¿no? Y esto sí va a devenir en un daño para un operario. Y acá tenemos el concepto de accidente de trabajo, ¿no? Accidente de trabajo es todo suceso no deseado que sobrevenga por causa del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte, ¿no? Nosotros no
no creemos nosotros necesario colocar acá imágenes explícitas muy fuertes sobre accidentes de trabajo, porque nosotros ya queremos que nosotros todos los días podemos concientizarnos de otra manera, entendiendo conceptos de cómo debemos cuidarnos, ¿sí? Ahora, ¿qué es un equipo de protección personal? Un equipo de protección personal es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo, ¿no? Y curiosamente, acá tenemos una señorita con toda la indumentaria o todo el equipo de protección personal para que pueda realizar un trabajo de soldadura. Reconocemos rápidamente una gorra, una capucha, una careta de soldar, una casaca con cuello alto, ¿no? Guantes, pantalones de cuero posiblemente, ¿no? Sí, sí son de cuero, pero no necesariamente toda la ropa de protección personal tiene que ser de cuero, ya vamos a hablar un poco de ello. Zapatos adecuados para el trabajo que vamos a utilizar y también podemos reconocer en también otros equipos de protección personal, o sabemos que existen otros equipos de protección personal como son los mandiles o los petos, que lo llaman en otros países, ¿no? Gafas, que son para trabajos de soldadura con llama. Entonces, esos son los equipos de protección personal que están destinados a protegernos y a cuidarnos. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto equipo de protección personal? ¿No? ¿Por qué? Porque si analizamos el ambiente de trabajo de un soldador, el ambiente de trabajo es un ambiente que está expuesto a muchas condiciones que pueden generar un accidente. Empezamos por el ruido, estamos hablando de que podemos llegar a generar ruidos arriba de 85, 90 decibeles, luz, radiaciones, radiación ultravioleta, radiación infrarroja generada por el arco de soldadura, humos y gases tóxicos que si no tenemos una buena protección nos puede ser inhalados y generar luego enfermedades, ¿no? Proyecciones de partículas incandescentes, ¿no? Estamos hablando de partículas que pueden arder arriba de los 3000 grados centígrados, el calor mismo y todo lo que va a generar una mala postura. Y acá está un término bastante interesante, ¿no? Ergonomía, un término que ya se viene hablando hace mucho tiempo, pero que poco a poco recién las empresas lo empiezan a interiorizar como importante, ¿no? ¿Qué tan ergonómicas son las condiciones para poder hacer un trabajo adecuado? Sin embargo, en el día a día, ¿no? En la cotidianeidad, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos estas malas prácticas, ¿no? Nos encontramos carencia de equipos de protección personal para hacer los trabajos. Parece chiste, pero estoy seguro que acá varios han visto alguna situación por el estilo en algún ambiente de trabajo. O también nos encontramos el uso de equipos de protección personal incompletos, ¿no? O sea, yo uso guantes, pero no uso careta. Yo uso careta, pero no uso guantes, ¿no? Entonces, esto también es una mala práctica. ¿Y qué nos dicen, no? Ingeniero, no pasa nada, es rapidito, es al toque, ¿no? Pero en una cuestión de segundos puede ocurrir un accidente. ¿Qué nos dice el ANSI Z49, ¿no? Que es el estándar a donde nosotros acudimos para entender las medidas de seguridad y los requerimientos que debemos cumplir en soldadura? Este es un referente que nos va a hablar sobre todos los cuidados que debemos tener y las precauciones que debemos tener en trabajos de soldadura, ¿no? El ANSI Z49, para que tengamos una idea, se publicó posguerra, post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces estamos hablando de más de 75 años aproximadamente desde que esto está vigente, pero no es muy antiguo las buenas prácticas en seguridad en soldadura, ¿no? El ambiente, el área en general, como mencionamos, no nos vamos a enfocar mucho no vamos a enfocar más en equipos de protección personal, pero la protección del área en general es bastante importante, la señalética, ¿no? En las empresas industriales vemos mucha señalética, hay que cumplirla, hay que tener zonas muy bien identificadas de evacuación, en saber entender la señalética, dónde hay que usar casco, dónde hay que usar tapones auditivos, estamos utilizando las botas adecuadas, ¿no? Entonces, eso es bastante importante, ¿no? En un ambiente de trabajo industrial, la señalética es bastante importante y hay que tomarla en consideración porque puede provocar un accidente que nosotros no tengamos previsto, ¿no? Si no tenemos los equipos de protección personal adecuados antes de entrar a un ambiente diferente de trabajo, hay que hablar con el supervisor o hay que hablar con el encargado para que nos lo proporcione o si no, prevenir y evitarlo, ¿no?
El orden y la limpieza es una buena práctica que debemos interiorizar también. Cuando nosotros vamos a trabajar, hay que limpiar el área de trabajo, quitar lubricantes, trapos, aceites, papeles, cosas inflamables, porque si hacemos oxicorte, estamos trabajando con gases combustibles, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando con oxígeno de alta pureza que puede hacer arder a grasas o algunos materiales de base petrolífera que pueden arder a temperatura ambiente, ¿no? No reemplazar, no usar para nada encendedores, hay que usar chisperos, ¿no? Entonces hay que seguir estas buenas prácticas para poder hacer un trabajo seguro. Manipulamos gases, ¿no? Hay que colocarlos de forma vertical, nunca horizontal, no hay que reemplazar el aire comprimido por oxígeno, hay que identificar bien las salidas, ¿no? Hay que utilizar las resguardas, trasladar las botellas en posición vertical, ¿no? En unos carritos, si es posible, ¿no? Y utilizar siempre las tapas o las caperuzas, ¿no? Si está disponible, colocar la tapa del cilindro, y acá está un resumen, pues, ¿no? Utilizar una carretilla para transportarlos, asegurarnos de que los cilindros siempre estén de pie, ¿no? Comprobar que las roscas no estén desgastadas, porque puede generar fugas, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Hay que identificar todas estas condiciones. Y también vamos a estar expuestos a posibles riesgos eléctricos. Y esto se genera, ¿por qué? Porque trabajamos con equipos de soldadura, ¿no? Que trabajan con un amperaje y trabajan con un voltaje. Hay que tener en cuenta que lo que electrocuta no es el voltaje, sino es el amperaje, ¿no? Un poco para que tengamos una idea, una persona puede soportar aproximadamente 50, 60 miliamperios de corriente, ¿no? Sin generar perturbaciones severas, ¿no? A 50 miliamperios nosotros ya vamos a empezar a sentir falta de reacción muscular para poder soltar, por ejemplo, un cable, ¿no? Entonces es importante también tomar las precauciones, ¿no? Por ejemplo, los portaelectrodos rapa tierra no deben ser sumergidos en agua, ¿no? No hay que enrollar los cables de soldadura alrededor del cuerpo, de la pierna, los brazos. A veces vemos que son algunas prácticas que reconocemos en algún ambiente de trabajo, ¿no? Cuando una máquina ha sido mojada debe ser completamente seca y probada adecuadamente antes de usarse. Eso es importante y es por eso que, bueno, por ejemplo, mencionar, ¿no? Algunos de los equipos de ESAP tienen protección IP21, IP23S, ¿no? ¿Qué significa? Significa que estos equipos van a poder trabajar en un ambiente abierto, donde las condiciones climatológicas de repente va a empezar a lloviznar, va a empezar a llover, pero estos equipos están protegidos. ¿Hasta qué nivel? Eso es importante, ¿no? Reconozcamos la protección o el nivel de protección que tienen nuestros equipos de soldar, ¿no? Entonces, eso es importante también, ¿no? No todos los equipos del mercado lo tienen, ¿no? Entonces, es bueno que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a hablar un poco de las condiciones a las que estamos expuestos y qué daños van a ocasionar y qué soluciones debemos tomar para poder abordar estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, hablemos del ruido, ¿no? Muchas veces, digamos que lo pongo primero porque muchas veces es el menos tomado en cuenta, ¿no? Porque incluso cuando, por ejemplo, nosotros vamos a visitar alguna planta industrial, nos dan los tapones auditivos y no nos los ponemos, lo ponemos en el bolsillo, ni siquiera de la bolsa lo sacamos, ¿no? Y empezamos a caminar y a visitar la planta y creemos que sí, y empezamos a decir qué cosa, no te escucho, ¿no? Entonces nos exponemos. Pero ¿qué daños puede generar el ruido? Bueno, va a generar una pérdida de la capacidad auditiva. Problemas asociados a la alta exposición del ruido, señores, va a generar pérdida de la capacidad auditiva, estrés, ansiedad, elevación de la presión sanguínea. Cuidado con las personas que sufren de presión alta, ¿no? Problemas de sueño. Claro, hoy día estás trabajando tu jornada, pero en la noche no vas a poder descansar bien, vas a estar con dolores de cabeza y no vas a entender por qué te duele la cabeza, vas a tomar una pastilla y vas a empezar con los dolores de cabeza más constantes, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta y saber qué daños puede generar. El ANSI Z49 nos dice, y eso es importante, ¿ah? De ser posible, se debe controlar la fuente de emisión de ruido. De ser posible, se debe controlar la fuente de emisión de ruido, ¿no? El ambiente es adecuado, de repente es un ambiente un poco cerrado, yo tengo trabajando 4 o 5 máquinas en un espacio donde se concentra mucho ruido, entonces creemos las condiciones adecuadas para que los niveles de decibeles no suban y nos generen un daño. En el caso que no podamos reducir los niveles de ruido, utilicemos equipos de protección personal como tapones y orejeras, porque el daño
el daño que se genera acá, en el oído interno, ¿no? Vamos a encontrar daño en el tímpano, en el caracol, ¿no? Esto está dentro de nuestra cabeza acá. Acá tenemos, y estas son las partes que se le llama huesecillos del oído interno que se van a dañar. Y esto, señores, no se recupera, pues, ¿no? En ningún lado, pues, te vas y te compras, pues, un tímpano, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, suena un poco hay que mencionarlo así, ¿no? Hay que cuidarnos porque estos daños en la salud son muchas veces irreversibles, ¿no? Entonces, porque una inquietud ahí, ya que hablas justamente, mencionaste algo interesante que lo leí hace poco. ¿Qué pasa si en un ambiente de trabajo hay distintas máquinas de soldar o equipos de trabajo, ¿no? Y cada uno de estos equipos tiene ruidos distintos, o mejor dicho, desniveles distintos. ¿Cómo es que se calcula ahí el tema del factor del ruido que realizan? ya, acá lo vamos a mencionar en esta diapositiva. Mira, eres vidente, Carlos. El nivel Mostró de la ruido. luz ahora un poco más temprano. El nivel de ruido. Vamos a hablar del nivel de ruido. El nivel del ruido, nosotros se mide en decibeles, para empezar, ¿sí? Y existe una medición, una escala de la intensidad del sonido en decibeles. Un poco, ahora estamos conversando y podemos estar acá con un nivel de ruido de 60 decibeles, ¿no? Tranquilamente. Ustedes están con audífonos, de repente su celular, si no le han subido mucho el volumen, están con un 70 decibeles aproximadamente, ¿no? Si le suben todo el volumen, de repente ya están con 80 decibeles. Un aula de el tráfico. En el tráfico, por ejemplo, un día con un tráfico pesado a las 7 de la noche en la vía expresa puedes llegar a 90 decibeles. Es por eso que hay mucha gente que se empieza a estresar, que se empieza a poner ansiosa, ¿no? Si nosotros vamos a una discoteca, hay muchas personas que van a una discoteca, la pasan bien y al otro día dicen, oye, me duele la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque han estado expuestos a ruidos de 115 decibeles. Una sirena, una alarma, ¿no? Por ejemplo, los bomberos, a veces estamos trabajando y pasan los bomberos y hay un ruido de 120 decibeles y es molesto, ¿no? Ahora, atendiendo a tu consulta, los decibeles en un ambiente de trabajo tienen que ser medidos por un aparato que es el decibelímetro, ¿no? Y otra cosa que es importante, muchas veces algunos equipos, por ejemplo, los sistemas de extracción de humos, el fabricante nos dice que el equipo operando puede tener 70 o 90 decibeles, ¿no? Ahora, es importante, y eso escuchen bien, por favor, que si yo tengo un equipo que me da 70 decibeles y yo pongo a trabajar otro equipo al costado, no significa que me va a dar en total 140 decibeles, ¿no? No se suma, ¿no? Si tengo 3 no me va a dar 210 decibeles, no se suma. Lo que se hace es medir, se vuelve a medir la acústica del ambiente con un decibelímetro y puede ser que 2, 3, 4 equipos tengan 100 decibeles, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, los decibeles no se suman, los decibeles hay que medirlos según las condiciones diferentes de un ambiente de trabajo, ¿sí? Eso es importante. Ahora, excelente sí. la respuesta. Ahora, en el tema de la emisión de ruido en soldadura, ¿no? Muchas veces hacemos un trabajo en soldadura y vemos que hay un nivel de ruido diferente con un proceso que con otro, ¿no? O con un diámetro del electrodo, con otro material base tenemos otro nivel de ruido, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la OSHA? ¿No? No, esto hablaba de los niveles permitidos y esto es importante, ¿no? 90 decibeles es el límite de exposición permisible para un trabajador durante un tiempo máximo de 8 horas, ¿no? Entonces, a partir de 85 decibeles ya tenemos que usar equipos de protección personal, por favor, colegas, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice el CESOL de España? ¿No? El CESOL de España acá preparó una tabla bastante interesante donde nos pone diferentes procesos de soldadura, ¿no? Y, por ejemplo, nos pone acá el material de aporte y el material que estamos trabajando, un acero inoxidable, un acero al carbono, ¿no? Un celulósico, un 7018, qué espesores del material base que estamos soldando, ¿no? De media pulgada, de 3/4 de pulgada. Según el proceso, el material de aporte, el material base, es que nosotros vamos o se va a generar un nivel de ruido en el proceso de soldadura. Por ejemplo, si yo tengo si yo estoy trabajando en un proceso GETAO o TIG, ¿no? Con un acero al carbono, un R70 S3 o S6, ¿no? Y estoy soldando un material base de 3/4 de pulgada, se va a generar un nivel de presión acústica aproximadamente de 70 decibeles, todavía tolerable, ¿no?
Pero, por ejemplo, si utilizamos el proceso carbón-aire, ¿no? El proceso de Gauge, ranurado, repelado, Arcair, todos sabemos que son de los procesos más ruidosos, ¿no? Y miren, si nosotros estamos trabajando con un carbón-aire de 316, el ruido que va a generar es arriba de 90, 100 decibeles. Entonces, definitivamente, alguien que está haciendo ranurado o Arcair, que no está usando el equipo, los tapones auditivos, va a generar un daño en su oído interno, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos usar? Necesitamos usar atenuadores de ruido, que son las orejeras y los tapones. Ahora, estas orejeras y estos tapones tienen un rango de atenuación, un nivel de reducción de ruido, ¿no? Que va entre los 16 y 33 decibeles, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Ahora, muchas veces tenemos esa mala práctica o esa mala costumbre de decir, mientras más me protejo, es mejor, ¿no? Entonces, y eso no es verdad, ¿no? Ese es un mito, hay que romper ese mito, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ok, han medido, por ejemplo, el ambiente de trabajo y tenemos 100 decibeles, ¿no? O 90 decibeles. Ah, bueno, pues yo me pongo un tapón de 33 decibeles, ¿no? Y estoy llegando a 67 decibeles, ¿no? O de repente el ambiente de trabajo está a 80 decibeles o a 70 decibeles y yo me pongo un tapón auditivo de 33 decibeles. O sea, estoy escuchando 40 decibeles, ¿no? Yo digo, no, pues me recomendaron 16, pero yo uso el de 33, ¿no? Ahora, aparentemente estamos más protegidos. ¿Cuál es el problema? Que nosotros trabajamos en un ambiente industrial. Nosotros estamos trabajando, pero tenemos que estar atentos, los 5 sentidos, a cualquier llamado de emergencia, ¿no? A una unidad que pueda pasar por atrás nuestro, ¿no? Entonces, si nosotros estamos aislados con una protección excesiva, va a generar de que efectivamente estemos aislados ante cualquier llamado de advertencia o cualquier emergencia que pueda ocurrir a nuestro alrededor. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Los supervisores de seguridad se recomienda medir el nivel de ruido y recomendar tapones auditivos según lo que se necesita en cada ambiente de trabajo. Ahora hablemos de la protección visual y facial, ¿no? Estamos hablando de ojos y del rostro. Y acá nos vamos con el estándar, el ANSI Z871, ¿no? Que acá nos habla sobre las buenas prácticas que hay que tener respecto a la protección visual y facial, ¿no? Acá habla sobre las exigencias para los cascos de soldadura, sobre las protecciones oculares, el material de los cascos, la clasificación óptica que tiene que cumplir, ¿no? Y acá sí nos respaldamos bastante de las normas europeas, ¿no? Y estas normas son importantes también referenciarlas, ¿no? No hay que leerse toda la norma, hay que referenciarlas bien, ¿no? La EN 175 para protección ocular y facial, la 166 que define los requisitos básicos para los protectores oculares, y la 379, que es la especificación para filtros de soldadura con factor de transmisión luminosa variable y filtros de soldadura, es decir, las caretas de soldar. Los cassettes de la careta de soldar tienen que cumplir ciertos requisitos según la normativa EN 379. Si tenemos una careta que vemos que no tiene una certificación EN 379, pues hay que descartarla, ¿no? Ahora, ¿cómo era antes el tema del uso de caretas, ¿no? Estamos hablando ya de hace muchos, muchos años atrás. Así se trabajaba, ¿no? La soldadura, con caretas de mano, ¿no? Con estas protecciones muy pesadas, muy sofisticadas, que lo que hacía era generar un daño en la parte cervical, ¿no? No era ergonómico, ¿no? Esa palabrita, ergonomía, generaba un daño que a la larga iba pues a generar una enfermedad ocupacional, ¿no? Incluso acá en Rusia, saqué esta imagen, en Rusia hay un museo de caretas antiguas, ¿no? Que se exhiben, ¿no? Un poco para ilustrar cómo eran antes los trabajos de soldar. Aquí en la lupita, Jorge, por si acaso, no te olvides. Es cierto. Tienes razón con la lupita. En la siguiente, acá lo vamos a utilizar. Ahora hablemos del espectro electromagnético. Cuando nosotros queremos hablar de radiación, ¿no? Es muy común hablar o conocer la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja, ¿no? Todo esto responde a un fenómeno que es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético, ¿no? La luz es una radiación electromagnética, ya, para que tengamos una idea, ¿no? La luz que nosotros vemos
es una radiación, responde a un fenómeno que se llama radiación electromagnética, ¿no? Que corresponde a fluctuaciones extremadamente rápidas en un campo electromagnético, ¿no? Si nosotros nos fijamos acá, la luz visible, los colores que nosotros distinguimos, los podemos distinguir porque hay acá un rango de luz visible que nosotros reconocemos. Por ejemplo, el color violeta, ¿no? El color violeta que nosotros vemos... voy a hacer la lupa, tienes razón acá. Acá. El color violeta, ¿no? Acá tiene... perdón, acá está. El color violeta tiene frecuencias de 7.5 por 10 a la 14, ¿no? Oscilaciones. Mientras que acá la luz roja es de 4 por 10 a la 14 oscilaciones por segundo, ¿no? Para que se hagan una idea, estos son los rangos en los que nosotros podemos ver la luz visible. ¿Dónde están los rayos ultravioletas? Arriba o superior al espectro de luz visible. ¿Y dónde están los rayos infrarrojos? Quiero hacer acá con los colores, en la parte izquierda, ¿no? Entonces, en este rango están el espectro electromagnético de los rayos ultravioleta e infrarrojos que generan daño, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que la frecuencia se hace mayor a la medida que nos vamos para la parte de la derecha, ¿no? Arriba del espectro de luz visible, rayos ultravioleta, están los rayos X, los rayos gamma. Esto ya empieza a ser energía ionizante, genera daño, ¿no? Por ahí, daños que pueden ocasionar de repente cáncer, ¿no? Daños de ese tipo. A la izquierda tenemos radiación, por ejemplo, no ionizante. Acá tenemos los infrarrojos, por ejemplo. Y más a la izquierda estamos con frecuencias que no generan daño, ¿no? Por ejemplo, las radiofrecuencias de antenas de televisión, de radio, líneas de alta tensión, ¿no? Las señales de microondas, ¿no? Esto no genera daño. Es por eso que nosotros podemos tomar un celular y ponerlo acá en el oído. Es por eso que podemos tener un celular cerca, ¿no? Pero, por ejemplo, rayos X, cuando nos vamos a hacer un examen médico, nosotros no nos hacemos un examen médico de rayos X pues cada 2 días, ¿no? Porque estaríamos expuestos. Incluso la ocasión en la que la hacemos, no sé si han visto que los que sacan los estudios se protegen, ¿no? Con un material especial, con un traje especial, porque ellos están expuestos, ellos están sacando rayos X pues todo el día, ¿no? Nosotros vamos y nos tomamos una prueba, pero el que hace el trabajo está ahí todo el día, ¿no? Entonces hay que entender un poco la importancia de qué es una radiación ultravioleta y dónde está la radiación infrarroja. Ahora, ¿qué daños genera? Cuando hay una excesiva luz ultravioleta, cuando estamos expuestos a una excesiva luz ultravioleta, va a ocasionar quemadura de piel, ¿no? A veces esto lo vemos fácilmente cuando nos vamos al sol o, por ejemplo, cuando hemos trabajado, ya hacemos muchas soldaduras sin protección, ¿no? Quemado de piel, ¿no? Destello del soldador, ojo de arco, la fotoqueraconjuntivitis, ¿no? Vamos a empezar a dañar la vista. Una transmisión excesiva de la luz infrarroja va a causar cataratas, y eso es importante tener en cuenta, ¿no? El exceso de radiación infrarrojo genera cataratas, daña la córnea, la parte interna del ojo, ¿no? Y una transmisión excesiva también de luz visible puede ocasionar resplandor del soldador, lo cual no nos va a permitir ver el arco adecuadamente, ceguera temporal, ¿no? Cuando estamos expuestos a luces muy fuertes. No es radiación ultravioleta ni rayos infrarrojos, sino son destellos de luz que nos dejan un poco, digamos, nos imposibilita poder ver con comodidad, ¿no? Entonces es importante. Nada en exceso es bueno, ¿no? Entonces eso es importante para tener en cuenta. Ahora, ¿qué nos dice ANSI? ANSI nos recomienda sombras, ¿no? ANSI nos recomienda sombras y la elección de la sombra depende de la técnica o proceso de soldadura, del amperaje con el que vamos a trabajar, del tamaño del electrodo, del diámetro, ¿no? Y nos da ANSI unas recomendaciones de sombras. Y esa palabra es importante, recomendaciones de sombra, ¿ya? ¿Por qué? Porque ANSI nos dice, por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con electrodo y vamos a trabajar en una corriente de arco, vamos a trabajar con un amperaje de 200 amperios, nosotros deberíamos tener, ANSI nos dice que utilicemos un tono número 12, ¿no?
pero el mínimo que deberíamos usar es el 10, ¿no? Entonces acá viene la pregunta, ¿no, ingeniero? ¿Y por qué si usamos, si me recomiendan el 12, puedo usar como mínimo el 10? Ya, hay que tener en cuenta, nosotros ya lo dijimos, nunca en exceso es bueno. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos una sombra mucho mayor a la que nos recomienda ANSI, ¿no? Lo que estamos haciendo con la sombra es tener una pantalla más oscura delante nuestro que nos va a imposibilitar un poco la visión a través de nuestra vista normal, ¿no? Y cuando usamos una sombra muy alta, esto nos está forzando el que no podamos ver con comodidad, ¿no? Claro, cuando se activa el arco de soldadura, nosotros vamos a poder ver el arco de soldadura, pero si utilizamos una sombra muy alta, vamos a tener incomodidad para ver siquiera el arco de soldadura de un electrodo revestido a 200 amperios. Si utilizamos una sombra 13, ¿no? Cuando ANSI nos está recomendando una 12. Ahora, ¿qué puede pasar? Nosotros no lo notamos, ¿no? Y eso a veces pasa, porque yo he caminado en plantas industriales, en algunos carroceros, donde utilizamos esos lentes de repuesto, ¿no? Y dicen, oye, ingeniero, no, van al almacén, ¿no? Necesito lente sombra 11. Y en almacén te dicen, no hay sombra 11. Toma una sombra 13. Ah, bueno, no hay problema, me llevo mi sombra 13, ¿no? Estoy trabajando. Yo necesitaba una sombra 11, pero me han dado una sombra 13. Estoy más protegido, pero no es así. Lo que pasa es que mientras la sombra es más oscura y no lo necesito, lo que va a generar es que involuntariamente nuestro cuerpo va a aproximarse más al arco de soldadura para poder ver mejor, ¿no? Y eso a veces no lo notamos. Involuntariamente vamos a empezar a tener problemas ergonómicos, involuntariamente nos estamos acercando más a la generación de radiación, a la generación de humos que pueden ser inhalados, ¿no? Entonces es importante utilizar las sombras recomendadas, ¿no? Ahora, ¿por qué si ANSI me recomienda una sombra 12, yo podría usar una sombra 11 o una sombra 10? ¿Por qué? Porque acá también, como dice, depende de la claridad del ambiente de trabajo. No es lo mismo hacer una soldadura de noche en un taller cerrado que hacerlo en un ambiente abierto a la luz del día, ¿no? Entonces nosotros deberíamos manejarnos en este rango de sombras que nos recomienda ANSI, ¿no? Hay que saber que tenemos que encontrar la comodidad sin sacrificar la seguridad, ¿sí? Esta es una tabla que es bastante común bueno, lo podemos encontrar en internet, podemos encontrar incluso caretas de soldar que vienen con esta tabla impresa. Si nosotros acá podemos ver, podemos encontrar algo particular, ¿no? Que la sombra 11 es una sombra que está atendiendo la demanda de la mayoría de procesos en un rango de 120 a 220 amperios, ¿no? Que básicamente es el rango en el que nosotros nos movemos para trabajos, digamos, no tan exigentes, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, no un trabajo industrial, digamos, donde vamos a soldar con alambre tubular a 300 amperios, 400 amperios, no. Estamos hablando de un trabajo más cotidiano. Es por eso que hay muchas caretas que vienen con una sombra fija, ¿no? No es casualidad, por ejemplo, que la careta ESAP A10, la SWARM A10 de ESAP, tenga una sombra fija en 11. ¿Por qué? Porque está destinada a trabajos ligeros, trabajos medianos, donde vamos a estar protegidos con una ante para cualquier proceso en el rango de 120 a 220 amperios, ¿no? Si queremos hacer un trabajo más exigente, vamos a tener que recurrir a una SWARM A20, como la que van a sortear el día de hoy, o de repente a una Savage, ¿no? Según la demanda del trabajo. Entonces es importante tener en cuenta. Estas son las caretas de soldar, ¿no? Cómo evolucionaron. Este slide un poquito antes, cómo evolucionaron las caretas de mano. Yo recuerdo ver a mi tío soldando con este tipo de caretas. Incluso hasta hace poco encontraba por acá en Soldex alguna de estas caretas de exhibición. Estas son las caretas pasivas. Este lente abatible, muchas veces ya nos acostumbramos a trabajar con esto, pero si nos damos cuenta, el movimiento, este movimiento que nosotros hacemos para bajar el lente abatible, a veces no usamos la mano, ¿no? Lo hacemos así con la cabeza. Eso va generando un daño en la cervical, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también que estos lentes se les llama pasivos porque nosotros primero hacemos el movimiento creyendo que lo hacemos en el momento exacto en el que se forma el arco de soldadura. Y muchas veces no nos damos cuenta que pasan
milisegundos en los cuales nuestra vista ha estado expuesta a ese primer fogonazo, a ese primer arco de soldadura y va a generar daño con el pasar del tiempo. Es por eso que se diseñaron las caretas automáticas, fotocromáticas, fotosensibles, ¿no? Que tienen una tecnología a través de sensores. Estos sensores detectan el arco de soldadura, perdón, y se autooscurecen de forma inmediata. Estamos hablando de milisegundos en los que se oscurecen y reducen cualquier daño que pueda generar. Es decir, nosotros estamos pasando ya de una tecnología de filtros inactínicos de tono fijo a filtros de oscurecimiento automático, ¿no? El famoso ADF o Auto Darkening Filter, ¿no? Estos sistemas ya tienen un dispositivo electrónico que van a detectar los destellos y van a autooscurecerse. Y este es un tema bastante importante, que es la clasificación óptica. Esta clasificación óptica es importante porque mide 4 criterios. La norma EN 379 mide 4 criterios, que es la calidad óptica. La calidad óptica, no sé si pueden ver acá en la derecha, nosotros vamos a usar acá la lupa, ¿no? Esta es una calidad óptica en donde nosotros vemos que la transmisión es coherente, ¿no? Mientras que si nosotros vemos acá, vemos distorsiones, como si estuviéramos viendo a través del agua, ¿no? Estas distorsiones las tiene una careta que no ha cumplido la clasificación óptica, que no es una número 1, que es una número 3 posiblemente, ¿no? Entonces es importante. Esa evaluación de cassettes se le hace a los fabricantes según la norma 379, esas ondas. El siguiente mide la difusión de la luz. Acá se mide claridad y nitidez. Las imágenes están pasando por el cassette de forma clara, de forma nítida, o están pasando de forma difuminada, ¿no? Las personas que, por ejemplo, tienen o sufren de astigmatismo, yo también tenía astigmatismo, por ejemplo, cuando vemos el semáforo, muchas veces no distinguimos, ¿no? Los números, es porque se ve de manera difuminada, ¿no? Entonces, así es el efecto que va a generar en nosotros. Claro que es mínimo, pero va a ir deteriorando, ¿no? El otro punto es la homogeneidad. Si el cassette, la pantalla, es negra totalmente, es oscura totalmente, o tiene algunas manchas como si estuviera despintado o desteñido, ¿no? Entonces eso pasa cuando el cassette no tiene una buena homogeneidad. Y el siguiente es la dependencia angular. ¿Qué nos dice? La dependencia angular es que que el lente debería autooscurecerse sin importar el ángulo, ¿no?, de nuestra vista respecto a la pantalla, ¿no? Entonces esos son los 4 criterios importantes que hay que cumplir. Y bueno, ¿qué soluciones encontramos en el mercado? Encontramos soluciones como la que les mencioné. En el portafolio de SAP, por ejemplo, tenemos la careta Swarma 10, que es una careta que tiene una sombra fija en 11. Ahora ya sabemos que es porque atiende en el rango de 120 a 220 amperios la mayoría de procesos, ¿no? Como podemos ver acá. Estos vienen con 2 sensores, son caretas por lo general ligeras, ¿no? Porque vamos a tenerlo bastante tiempo en la jornada de trabajo, ¿no? Luego tenemos la SWARP A20, ¿no?, que es una careta un poquito más pesada, pero tiene mayores prestaciones en el tema de oscurecimiento. Acá no es sombra 11, ¿ya? Acá hay un error, es de sombra del 9 al 13, ¿no? Entonces son caretas que ya vienen diseñadas con la posibilidad de regular la sombra con la que vamos a trabajar, incluso vienen con la opción de esmerilado, ¿no? Este es un poco el interno del cassette, ¿no? Hay caretas que traen, por ejemplo, las Swarm, traen una prueba de oscurecimiento, donde nosotros vamos a poder probar si el cassette está funcionando bien. ¿Por qué? Porque esto trabaja con batería, ¿no? Y es posible que se necesite un cambio de batería. Tenemos ajuste de sensibilidad y retardo. Ya lo vamos a ver cuando expliquemos en la siguiente diapositiva a qué se refiere, ¿no? Entonces, esto es un poco las caretas. Estas caretas ya están diseñadas algunas para que trabajen también esmerilado, otras para que trabajen esmerilado soldadura, ¿no? Significa que ya no tienes que quitarte la careta y ponerte un protector facial para realizar trabajos de esmerilado. Estas caretas, las modernas, las actuales, ya vienen equipadas con esas características. Y si queremos, y hablamos de innovación, ¿no? Y empezamos a hablar de caretas más sofisticadas, empezamos a hablar, por ejemplo, de unas caretas de 4 sensores como en la careta Savage, ¿no? Es una careta que pesa 500 gramos, pero como podemos ver acá, el arnés, eso es importante, ¿no? A veces nos ponemos a pensar y vamos a escoger una careta y decimos, no, yo quiero que la careta sea pesada, porque si es pesada es buena, ¿no?
O no, yo quiero una careta económica. ¿Por qué? Porque en 6 meses la voy a cambiar, ¿no? Otros dicen, no, yo quiero que mi careta pues tenga acá un dibujo, un dragón, ¿no? O sea, claro, no es que el dragón va a salir a proteger tu vista cuando tengas un problema, ¿no? Entonces, no, antes de buscar esos criterios, veamos las características que tiene una careta. Si una careta pesa, es un poquito más pesada, estamos hablando de 500 gramos, 490 gramos, tiene que tener un arnés que te permita que sea cómodo, ¿no? Yo comparto un poco la experiencia en otro país. Tuvimos hubo una demanda de los trabajadores a la empresa con la que trabajaban, porque por generar daños en la cervical, por utilizar caretas pesadas, muy antiguas, que no les daba las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, ahí había un tema bastante serio, porque generaba daños en el trabajador. Claro, ahora pues nosotros 35, 40 años no lo vemos, pero de acá 60 años, soldadores que tienen acá un daño que ya no se puede recuperar, ¿no? Entonces es importante la ergonomía que te da la careta. Otra cosa en estas caretas ya un poco más sofisticadas es la tecnología True Color, es decir, que nosotros podemos ver a través de la careta de forma nítida. Otra cosa que es importante, bueno, la clasificación óptica, ya mencionamos que es importante. Otra cosa que es importante, y acá quería hacer una anotación, el tema de la sensibilidad y el retardo. ¿Para qué sirve la sensibilidad y el retardo? A veces vamos a comparar y decimos, ¿tiene sensibilidad y retardo? Bueno, no me importa, no sé ni cómo se regula, ¿no? La sensibilidad lo que va desde bajo a alto. ¿Qué nos dice la sensibilidad? La sensibilidad es qué tan rápido van a responder los sensores ante un destello de luz. Si yo estoy trabajando en un ambiente solo, puedo tener una sensibilidad baja, ¿no? Pero si yo, claro, ¿no? Baja. Pero si yo trabajo en un ambiente donde tengo compañeros que están soldando a mi alrededor, si yo tengo una sensibilidad alta, es posible que mi soldadura se oscurezca y se prenda con el destello de un soldador que está a 1 metro de distancia, ¿no? Si es que tengo una sensibilidad muy alta. Entonces hay que saber regular la careta según el ambiente en el que estamos trabajando. El retardo es cuánto demora la careta después de autooscurecerse en volver a un tono claro. Y esto pasa porque a veces no es lo mismo hacer, por ejemplo, cuando trabajamos grating o trabajamos soldadura de puntos, no es lo mismo que cuando hacemos cordones largos, ¿no? El rojo vivo, en el que se queda a veces el cordón de soldadura, nos protegemos con un delay un poquito más demorado, ¿no? Entonces es importante saber ajustar la sensibilidad y el retardo según la exigencia y la demanda que tenemos. Los 4 sensores, esto es importante, ¿no? Los 4 sensores, bueno, y este es el tema del esmerilado, ¿no? Ya ahora las caretas de SAC, por ejemplo, tienen la opción de esmerilado externo. Significa que ya no tienes que quitarte la careta, cambiarle el esmerilado, sino presionas el botón 3 segundos y se activa la opción de esmerilado. Y si vamos a soldar, hay que volver a apagar la opción y trabajamos. Ahora el tema de los 4 sensores, ¿no? Muchas veces nos preguntan, incluso hasta en broma, nos dicen, oye, esa careta tiene 4 sensores, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estas condiciones de trabajo donde nosotros estamos haciendo tubería, soldadura acá de piping, de tubería, es muy común que algunas estructuras tapen los sensores superiores. Sin embargo, los sensores de la parte inferior van a detectar el arco de soldadura y van a oscurecer la pantalla, ¿no? Al tener 4 sensores, si 1, 2, 3 se obstruyen, el otro va a reaccionar para poder hacer un oscurecimiento adecuado. Entonces, eso es importante, eso es la importancia de los 4 sensores, ¿no? No es por gusto, a veces no sabemos por qué es, ¿no? Y bueno, y ya, yendo a caretas más sofisticadas, por ejemplo, la Sentinel, son caretas que, bueno, tanto la Savage, la Sentinel tienen un tinte azulado, ¿no? Ya está, nosotros ya sabemos que un tinte azulado nos permite un mejor descanso de la vista, mejor visualización del charco de soldadura, por ejemplo, cuando hacemos soldadura TIG, ¿no? Esta careta es más pesada, 600 gramos, ¿no? Pero usa un arnés que te permite distribuir el peso en la cabeza que ni lo sientes, ¿no? Que la llevas puesta, ¿no? Entonces es importante. Y también hay caretas que te dan la opción de guardar memoria, ¿no? Es decir, tú puedes configurar guardar los parámetros de sensibilidad, retardo y sombra, si vas a hacer electrodo, si mañana vas a hacer alambre MIG, si pasado vas a hacer TIG. Entonces tú vas a tu pantalla y seleccionas y ya no tienes que estar configurando según el proceso que vas a hacer un día o mañana, ¿no? Entonces es importante. Ahora hablemos de las gafas de seguridad, ¿no? Este tema también es importante porque es muy común verlo cuando estamos en ambientes de trabajo de soldadura o en ambientes en general, ¿no? Los lentes de seguridad atienden la norma EN europea 166F, ¿no? Protección individual de los ojos.
Estos lentes de seguridad hay 4 y muchas veces no sabemos cuándo usarlos, ¿no? A veces dicen, oye, pero voy a usar un lente de seguridad y vas a la tienda y dices, oye, pero no hay el humo, hay el sombra 5. Ya dame, pues, si son oscuros los dos. No. El lente claro o transparente es para trabajos en general, para ambientes en general, ¿no? Por ejemplo, yo voy a una visita, entonces me pongo unos lentes transparentes, ¿no? ¿Cuándo utilizamos un lente ámbar? Cuando nosotros estamos en ambientes oscuros, en ambientes cerrados, podemos utilizar una gafa ámbar porque nos va a permitir ver con mejor claridad el ambiente, ¿no? Justo acá tengo una gafa ámbar, ¿no? Su bolsita. ¿Cuándo usamos un lente Warrior humo? Cuando estamos en ambientes de día, ambientes con mucha luz del día, ¿no? En ambientes abiertos. Es por eso que esto es de los lentes que más se comercializa, porque por lo general el trabajo de soldadura, bueno, en muchos casos se hace en ambientes abiertos, en ambientes claros, ¿no? Y estas gafas tienen la protección ultravioleta, entonces también te protege de los rayos ultravioleta, ¿no? Que vas a encontrar en el ambiente, en el trabajo de soldadura. Y este cuarto lente, y vamos acá a hacerle un zoom con la recomendación de Carlos, ¿no? El lente sombra 5 es para trabajo de oxicorte. Este lente tiene, aparte de la protección ultravioleta, la protección infrarrojo. Entonces hay que saber cuándo usamos cada lente, ¿no? No se utilizan, uno no se reemplaza con otro, hay que saber entenderlo para saber usarlo y poder estar seguro. Ahora hablemos de los guantes de soldar, ¿no? No sé si ustedes conocen o han visto los videos de SAP, vemos tanto guante y decimos, oye, ¿para qué tanto guante, no? Hay que saber distinguir que los guantes atienden también a las normas europeas EN 388, ¿no? Que mide los riesgos mecánicos, los riesgos a la abrasión, al corte con cuchilla, desgarro, es decir, esto, no sé si alguien ha visto, una vez recuerdo ver un documental sobre las pelotas que van al mundial, ¿no? Una pelota antes de que vaya al mundial pasa por exigentes pruebas, ¿no? Las ponen en un laboratorio, las simulan como que las patean 2.000 veces, 5.000 veces, sin que pierda la forma, sin que se desinfle, ¿no? Entonces, algo parecido ocurre con los guantes que están certificados, ¿no? Estos guantes pasan pruebas de laboratorio, es decir, pasan pruebas de rendimiento, resistencia a la abrasión, corte, desgarro, perforación, y según eso se le da una categoría, un nivel que atiende la demanda de cada tipo de proceso. La otra norma es la 407. Esta norma, la 407, lo que mide son los riesgos térmicos de calor y fuego, ¿no? Por ejemplo, inflamabilidad, ¿no? Después de inflamabilidad, calor por contacto, ¿cuánta temperatura máxima yo puedo tolerar con estos guantes puestos por 15 segundos antes de sentir calor, ¿no? El calor convectivo, calor radiante, pequeñas salpicaduras de metal fundido, ¿no? ¿Cuántas gotas necesarias para poder elevar la temperatura del guante a 40 grados centígrados son necesarias, ¿no? Grandes masas de metal fundido, ¿no? Entonces, según estos criterios es que los guantes se clasifican. Y nosotros vamos a dejar acá la tablita para que ustedes puedan recurrir acá si tienen alguna duda. Pero esos son los criterios que vemos en un guante, ¿no? Y algo que es importante es que, bueno, lo vamos a mencionar cuando veamos una imagen de un guante, ¿sí? Y la otra norma es la 12477, ¿no? No olvidarnos, son 3 normas, la 388, la 407 y la 12477. La última, la 12477, lo que mide es dexteridad, es decir, qué tan maniobrable podemos trabajar con un tipo de guante o con otro. Recordemos, no es lo mismo o no deberíamos usar el mismo guante con el que hacemos TIG, no es recomendable utilizarlo cuando hacemos alambre tubular o electrodo. ¿Por qué? Porque un guante que está diseñado para trabajar alambre tubular, para trabajar electrodo, son guantes más pesados, más robustos, más resistentes, ¿no? Mientras que si nosotros queremos trabajar con TIG, necesitamos un guante que nos va a permitir manejar el tema del material de aporte con mayor comodidad. Una antorcha TIG es más liviana que una antorcha americana tipo Tuico para alambre tubular o alambre sólido, ¿no? Las antorchas europeas son más livianas que las antorchas americanas, por ejemplo, ¿no? Pero al margen de ello, hay que saber distinguir que un guante nos protege también para mayor radiación, ¿no? Como alambre tubular,
y otras para otros procesos, ¿no? Como alambres, como carpintería metálica, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo. Nosotros, cuando vemos un guante, nosotros, y esta es una recomendación, si ustedes tienen sus guantes de soldar ahí a la mano, verifiquen, las normas son como un tatuaje, ¿ya? Si un producto está aprobado por una norma, significa que el producto tiene la impresión de la norma por la cual ha sido aprobada impresa en el producto, ¿no? O sea, no te pueden engañar, pues no te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Este guante está normado y está certificado, y si quieres te envío el certificado por correo electrónico. Sí, pero acá no tiene ninguna norma, ¿no? No, verifiquemos que tiene la norma y que el certificado cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tiene la norma es un guante que lo han mandado a hacer allá por contenedores y lo han traído y te lo venden. Pues tú dices, mi guante es económico, ¿no? Claro, estás trabajando normal, pero ¿qué día tienes un accidente y el guante pues no te va a respaldar, ¿no? Estos guantes, por ejemplo, están diseñados para carpintería metálica, son para trabajos ligeros, medianos, y son bastante resistentes y están aprobados y normados. Si nosotros queremos guantes más exigentes para trabajos industriales, utilizamos los guantes heavy duty de larga duración, ¿no? Que están diseñados en cuero de alta calidad, muñeca y palma de piel flor de vacuno, que te permite reflectar mejor las radiaciones, ¿no? Vas a sentir un poco menos de calor. Acá tiene un refuerzo en la mano que te va a permitir trabajar mejor y prolongar la vida útil, ¿no? Entonces son los guantes. Todos los guantes, por ejemplo, de SAP, están cosidos con hilo Kevlar. ¿Qué es el hilo Kevlar? Es el hilo con el que se hace la ropa de los bomberos, ¿no? Entonces, así de resistentes tienen que ser. Si nosotros queremos trabajar alambre sólido, ¿no? O por ahí que un alambre tubular de 1,20, utilizamos guantes Curvomig, que son los guantes que tengo por acá, ¿no? Yo estoy hablando de recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, este guante, ¿no? Este guante tiene un refuerzo en la parte de la palma, ¿no? Que te permite sentir menos calor cuando tú trabajas una antorcha, ¿no? Mira, por ejemplo, acá las imágenes, ¿no? Estamos expuestos a 300 amperios, a 350 amperios y los guantes te van a rendir, te van a durar más, ¿no? Es una inversión un poquito más alta, pero porque vas a hacer un trabajo más exigente y necesitas que el guante te dure más, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos atiende. Si vamos a trabajar trabajos en tubular 1,60 o si vamos por ahí a hacer tronzado de materiales, utilizamos guantes aluminizados que vienen con una recubierta de parámida de aluminio que te permite que el guante sea más durable, ¿no? Por ejemplo, acá están haciendo soldadura de electrodo, pero lo puedes utilizar, por ejemplo, cuando haces ranurado, gouging, sin problema, ¿no? Esto te va esta paramida de aluminio, por eso se llama aluminizado el guante, te protege mejor de la radiación térmica, ¿no? Sientes menos calor, es más cómodo y tiene mayor durabilidad. Y lo que les decía, si nosotros vamos a hacer trabajos en TIG, todos los guantes que mencioné anteriormente son de cuero de vacuno, de vaca, de carnaza, ¿no? Pero si nosotros queremos comodidad, flexibilidad, nosotros utilizamos guantes que tienen la palma de cuero de cabra, de caprino, ¿no? Que es un cuero más maniobrable. Entonces te permite manejar mejor el tema del material de aporte. Entonces, hay que distinguir, ¿no? ¿Cuándo necesito un guante TIG? ¿Cuándo necesito un guante para electrodo? Y no, de preferencia, ¿no? Siempre es la recomendación, ¿no? No usar un guante TIG para un trabajo pesado, ¿no? Porque vamos a sentir la radiación con mucho más rápido y siempre verifiquemos la normativa que cumplen nuestros guantes, ¿no? Ahora hablemos de ropas de soldar. La ropa de soldar básicamente atiende la norma 11611, la ISO 11611, que diferencia dos tipos o dos clases, ¿no? La clase 1, protección contra técnicas de soldadura menos peligrosas y situaciones que generen menos chispas y radiación, y clase 2, protección para situaciones que suponen un riesgo adicional, ¿no? Donde la posibilidad de chispas y radiación de calor sea considerablemente mayor, ¿no? Y, por ejemplo, si hacemos una comparativa, no es lo mismo, o sea, nosotros podemos utilizar una casaca retardante de llama, con cuello alto y todo, pero para ciertas tareas específicas, ¿no? Por ejemplo, esta casaca de esa es una clase 1, ¿no? O sea, con esta casaca, pues no vamos a pretender a hacer, por ejemplo,
alambre tubular, sin ponernos un mandil adicional, ¿no? Esto va a ser, por ejemplo, si queremos hacer algún trabajo de carpintería metálica, algún trabajo que esté por los 200 amperios, podemos estar con esto, y es un trabajo bien puntual, lo podemos hacer. Pero si nosotros necesitamos una mayor protección, tenemos que usar equipos, ropa de protección personal de cuero, de material ignífugo, una casaca full cuero o una casaca que sea compartida con cuero de carnaza o con Proban ignífugo, ¿no? Cuello alto, siempre es importante el cuello alto, los botones internos, recomendaciones, nunca coloquemos papel en los bolsillos, ¿no? Nunca. Los pantalones también, se recomienda usar un mandil de preferencia adicional, ¿no? Esa es la protección adecuada. Y verificar siempre la certificación, ¿no? Acá podemos ver que la casaca ha cumplido 11611, clasificación 2A1. Esta es la presentación de las casacas. Muchas veces en algunos clientes que tenemos en minas, a veces nos piden homologar producto y estos productos tienen incluso las recomendaciones para un buen cuidado y almacenamiento, ¿no? Complementos de seguridad, mandiles, mangas, polainas. Muchas veces hay soldadores que piden guantes de caña larga, que le llaman, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, si no encontramos, podemos reemplazarlo por una manga, ¿no? También verificar que los complementos estén certificados. Bueno, y ahora hablemos del último punto, que es asociado a los riesgos respiratorios. La norma, el estándar, el Z49, nos dice que debemos establecer un programa para la adecuada selección y uso de respiradores, ¿no? Y tener cuidado de no exceder, los límites permisibles de antimonio, arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo, cobalto, o sea, de todos los elementos químicos que genera, ¿no? Nosotros, el NIOSH, nos recomienda utilizar filtros adecuados según el trabajo que vamos a hacer. Hay filtros que son clase M, ¿no? Que son para partículas sin aceite, clase R, ¿no? Resistencia a partículas con aceite por un tiempo de 8 horas máximo, y clase P, resistente a partículas con aceite por tiempo indefinido, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que existen los filtros CEPA, ¿no? De alta, digamos, un filtro de alta calidad, ¿no? Que muchas veces escuchamos, es un filtro tipo EPA, ¿no? Significa que tiene una mayor protección, ¿no? Casi 100%. Pero, por ejemplo, también tenemos los filtros de 99%, el 95%, ¿no? Por ejemplo, nosotros en pandemia todos usábamos la N95, ¿no? ¿Qué significaba? Para partículas sin aceites, o sea, al aire, y tenía una protección al 95%, ¿no? Acá se queda el material para que ustedes lo puedan también ver a mayor detalle. Los riesgos respiratorios a los que estamos expuestos, vamos a generar daños si no nos protegemos de bronquitis, irritación de vías respiratorias, neumonía, fiebre, cáncer al pulmón, porque no quisimos usar un filtro adecuado, ¿no? Entonces miren un poco todo lo que nos protege un filtro, y es por eso la importancia de que nos protejamos de estos humos de soldadura que se generan. ¿Qué factores afectan la exposición respiratoria? Factores de exposición tradicional. Muchas veces el tiempo de exposición, yo estoy soldando 6 horas continuas, 8 horas, estoy haciendo una soldadura de cordón mucho tiempo. La ventilación es un ambiente cerrado. La posición, la postura del soldador respecto al humo, estoy encima del humo o estoy alejado, estoy con una buena posición, ¿no? La ventilación, el humo está que viene hacia mí o está que se aleja, ¿no? La frecuencia respiratoria, estoy respirando constantemente, ¿no? Por ejemplo, a veces pasa, ¿no? Que estamos un poco, por ejemplo, personas con indicios de asma, por ejemplo, pueden tener ciertas complicaciones. Y factores asociados al proceso de soldadura, el tipo de soldadura, el amperaje, el metal base, el electrodo, ¿no? El tipo de gas utilizado que nosotros vamos a trabajar va a generar daños. ¿Y qué daños? Acá me salto un poco. Estos son, ¿no? No es lo mismo si nosotros soldamos acero al carbono, los contaminantes químicos van a ser, por ejemplo, óxido de hierro. Si yo trabajo con electrodos toreados, que ya no se recomienda, voy a generar humos radiactivos, ¿no? Si yo trabajo con soldadura oxiacetilénica, dióxido de nitrógeno, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Trabajo con aluminio, humos de aluminio, acero inoxidable, óxidos de hierro, cromo, níquel, óxido de molibdeno, vanadio. Todo eso en forma de gases, partículas, va a entrar a nuestro organismo
y va a generar lo que veíamos, ¿no? Bronquitis y posteriormente de repente daños irreversibles, por ejemplo, por ahí que un cáncer de pulmón, ¿no? Por eso es importante cuidarnos. El CESOL nos recomienda la postura, ¿no? Empecemos a corregir esas pequeñas cosas, ¿no? La postura es importante, no ponernos encima de los humos de soldadura, asumir una muy buena postura. La ventilación tiene que venir en sentido contrario para que el humo se aleje de nosotros, y en otros casos recomendable utilizar sistemas de extracción de humos, ¿no? Eso es importante. Ahora, ¿qué herramientas o qué equipos encontramos en el mercado? Encontramos antorchas que vienen con sistemas de extracción de humo incorporada, ¿no? Vienen un poco para que comparen cómo es trabajar con una antorcha y los humos que genera, que van a ir a, bueno, a dar prácticamente a nuestras fosas nasales. Bueno, si es que tenemos el protector nos vamos a proteger, ¿no? Pero la diferencia es si usamos una antorcha que captura esos humos y los lleva a un almacenamiento, ¿no? Esas son antorchas especiales. Y hay sistemas que son ya, por ejemplo, un ambiente de trabajo que tiene sus sistemas de extracción por cada mesa de trabajo también se puede hacer, ¿no? Sistemas empotrados, sistemas móviles, ¿no? Y este es un sistema que es el sistema PAPR, ¿no? Que es un respirador purificador de aire forzado. Estos sistemas lo que hacen, ¿no? Depuran el aire del medio ambiente, perdón, capturan el aire del medio ambiente, lo filtran y lo suministran a través de un ducto a una careta de soldado, ¿no? Una Savage, una Sentinel. Estos sistemas, ¿no? Nos están suministrando un aire, una sensación de frescura, ¿no? De aire fresco a una velocidad o a un flujo de 170 litros, 190, 210 litros por minuto, ¿no? Esa es la ventaja de utilizar estos sistemas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces muchas personas dicen, bueno, yo voy a trabajar en un ambiente confinado y me compro este sistema y me meto a un espacio confinado y ya con esto estoy protegido. No, hay que tener en cuenta, y eso hay que tener cuidado, que un ambiente para utilizar estos equipos hay que distinguir en qué las condiciones del ambiente, ¿no? Porque muchas veces esto no va a ser suficiente, sino vamos a tener que tener un ducto que extraiga el ambiente contaminado, ¿no? Antes de ingresar, ¿no? Entonces cuidemos las condiciones en las que vamos a utilizar los EPPs, ¿no? Ese es un poco el sistema, cómo funciona. El motor extrae el aire, lo purifica y lo suministra a una careta sellada, ¿no? Tiene un sello facial que te permite trabajar de manera cómoda y fresca. ¿Dónde se utiliza? Se utiliza, por ejemplo, en la zona de la selva, ¿no? Los amigos de la selva saben que ahora el calor está terrible, entonces utilizan, por ejemplo, si van a hacer soldadura, electrodo, recubrimiento duro de 1/4 pulgada, por ejemplo, 630, están utilizando esta careta porque el calor es intenso, es sofocante, entonces utilizamos un sistema de PAPR para que nos dé una sensación de frescura sin necesidad de ponernos un filtro en el rostro, ¿no? Ya no es necesario, solamente con esto y estamos más cómodos. ¿Dónde se utiliza? Acá podemos ver en Europa, por ejemplo. Ustedes han visto las noticias, en Europa en verano saben llegar a los 40, 41 grados centígrados. Acá lo que hacen es utilizar estos sistemas para generar una sensación de frescura, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Están trabajando a 41 grados centígrados, utilizan estos sistemas para trabajar de manera más cómoda. Sistemas de extracción de humo, hay móviles, hay semimóviles. Los móviles, hay que entender que estos sistemas tienen que tener una capacidad de extracción mínima, por lo menos 900 metros cúbicos por hora. Este sistema de SAP, que ya lo tienen muchas empresas mineras acá en el país, es un sistema de 1050 metros, perdón, una capacidad de extracción de 1050 metros cúbicos por hora, ¿no? Son sistemas bastante fáciles de usar, a través de un botón encendemos y apagamos, y tiene un filtro bastante grande, 35 metros cuadrados, que se debe reemplazar después de un año, es lo que se recomienda, pero depende de la intensidad de trabajo que nosotros realicemos, podría sugerir un cambio o empezar a revisar el estado del filtro 6 meses, 9 meses, ¿no? A veces pasa, ¿no? Que nosotros ponemos un extractor de humos y lo tenemos ahí utilizando 1 año, 2 años, no le damos mantenimiento, y cuando vamos a ver ya el filtro prácticamente no es, decimos, oye, este filtro no funciona, no está succionando, es porque el filtro pues ya está obstruido, entonces hay que darle un mantenimiento y hay que darle una inspección a los sistemas de extracción, ¿correcto?
Por ejemplo, estos son cómo funcionan estos sistemas de extracción. Los brazos son bastante retráctiles, podemos maniobrar bastante bien, ¿no? Y miren la capacidad de succión, ¿no? O sea, eso es importante ver, ¿no? No sé si lo puedo agrandar acá, ¿no? Miren esta capacidad de succión. O sea, todo esto, o sea, todos los humos que se está generando ya no lo estás tú respirando, ¿no? Así sea con filtro, ya no lo estás respirando, con filtro acá en la nariz, en la boca, ¿no? Esto ya se lo está absorbiendo un sistema de extracción, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, ¿no? Cuando utilizamos estos sistemas de extracción, las ventajas que representan, ¿no? Entonces, si tenemos la posibilidad de incorporar sistemas de extracción, hagámoslo, solicitémoslo, es bastante importante. Y estos sistemas semimóviles, que son fijos de pared, que funcionan con un motor, con un filtro, ¿no? Que también hay que revisarlo a los 9, al año hay que cambiarlo, y estos están diseñados básicamente para cabinas, para estaciones de trabajo, ¿no? Esto se puede mover, son brazos que van de 3 metros, 4 metros, ¿no? Entonces es bastante importante. Esto, por ejemplo, es un proyecto que hicimos en Colombia. Nosotros en Soldexa, el CETESOL está instalando este mes estos sistemas de extracción en la planta donde nosotros hacemos las pruebas de investigación y desarrollo para los electrodos que van a sus manos. También utilizamos estos sistemas de extracción porque también comprendemos que la seguridad empieza por uno mismo, ¿no? Y, por ejemplo, se adecúan bastante bien a estas cabinas, sistemas de extracción, ¿no? Entonces, eso es importante. Estos sistemas se adecúan al ambiente de trabajo. Nosotros podemos trabajar con un motor, con un filtro y con 2 brazos, ¿no? Acá podemos conectar 2 brazos, 3 brazos, va a depender de la exigencia y la demanda de nuestro ambiente de trabajo. Imaginemos que tenemos una escuela de soldadura que funciona 6 horas al día o 4 horas al día, la parte práctica, entonces podemos de un solo motor extender a 2 estaciones de trabajo, 2 brazos, ¿no? Pero si tenemos un trabajo más exigente, pues lo recomendable es un brazo, un filtro, ¿no? Esto, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Un motor, 2 filtros, ¿no? Y acá podrá salir un brazo, 2 brazos. Entonces son se puede adecuar bastante según la ingeniería del ambiente, ¿no? Nosotros al menos hemos hecho instalaciones de diferentes tipos en Colombia, en Perú, y estamos ahí viendo unas opciones en Chile también, ¿no? Entonces es bastante importante. Básicamente esto era todo lo que tenía para compartirles. Creo que estamos en el tiempo. Finalmente, antes de pasar a las preguntas, quería dejarles esta reflexión, ¿no? En el tema de seguridad, nosotros ya no trabajamos aislados del mundo, ¿no? Hay mucho de lo que estamos acá viendo en la charla. Tenemos un taller de carpintería metálica en la planta baja, en el primer piso, y en el segundo piso, ¿quién está? Está nuestra familia, nuestros hijos, ¿no? Por la calle, por la acera pasa nuestro vecino, nuestra vecina, ¿no? Entonces trabajamos en un ambiente donde hay muchas personas realizando diferentes actividades, ¿no? No se trata de que, bueno, no pasa nada, ingeniero, yo trabajo así, siempre he trabajado así. No, hay que preocuparnos por nosotros, por nuestra integridad y también por la familia, por las personas con las que convivimos, ¿no? Si no manipulamos correctamente una botella de gas puede ocasionar un accidente y va a explotar y puede generar un daño a alguien que no queremos o que le ocurra algo, ¿no? Entonces, eso es evolucionar en seguridad, ¿no? O sea, la seguridad tiene una evolución y la parte, digamos, la cúspide de la evolución es cuando yo no solamente me protejo a mí, sino también te protejo a ti, ¿no? Al margen de la marca que utilices, espero que la información que se haya presentado a ustedes les sea útil. Nuevamente, al margen de la marca con la que ustedes quieran trabajar, preocúpense primero por estamos utilizando los EPPs adecuados, están en buen estado, ¿no? Están con normas aprobadas, entiendo yo las normas, qué significa, por qué hay que cuidarnos, qué es la radiación, qué daños me puede generar. Voy a ponerme tapones porque me puede generar daños en el oído interno, me puede generar cáncer de piel, tengo que utilizar mi filtro. A veces usamos el filtro hasta que ya no podamos ni siquiera respirar, ¿no? Entonces, hagámoslo, cuidémonos por nosotros, por ellos que son nuestra familia, ¿no? Carlos, bueno, eso era todo lo que tenía por compartir. Creo que pasamos a la ronda de preguntas, ¿no? Jorge, excelente la capacitación. Tuvieras los comentarios, las felicitaciones siempre para ti, para el tema.
para la plataforma en sí. Por si acaso esto queda grabado, ahí estaban consultando porque querían justamente repasar la capacitación. Esta capacitación queda grabada en el canal del Facebook de Aceros Arequipa, va a quedar grabada ahí con los comentarios de ustedes, con las preguntas de ustedes y justamente con los puntos que has mencionado que son bastante interesantes. Yo también sobre el tema del tema de la seguridad es un tema bastante importante y podría recalcar lo siguiente, ¿no? Nos protegen en el momento que estamos trabajando, protegen a nuestra familia que depende de nosotros y también nos protegen hacia el futuro porque justamente nos previenen de las enfermedades ocupacionales y es importantísimo este tema de los implementos, de los equipos de protección personal y tenerlos presentes en todo momento, ¿no? La recomendación Correcto. que ha dado Jorge es excelente sobre justamente ver cuáles son los requisitos mínimos que deberían tener estos EPP más allá de la marca que puedan ser, sino es justamente cuáles son las características mínimas que deben tener esos equipos de protección personal que nos van a proteger a nosotros, van a proteger a nuestra familia y nos van a proteger justamente en el momento que estamos trabajando y hacia el futuro también. Muchas gracias, Jorge. Hay varias preguntitas por ahí, te las voy a ir lanzando justamente por ahí, mientras nuestros amigos ya se encuentra en los comentarios del Facebook el link de la Academia de Acero para el cuestionario y de esa manera puedan obtener su certificado y también el link del concurso. Tengan mucho cuidado en escribir de forma correcta sus nombres, su teléfono, su dirección y la referencia de cómo llegar a su casa para el caso del sorteo y su correo electrónico en el caso de el certificado. Vamos con las preguntas, estimado Jorge. Excelente la capacitación. Todos nuestros amigos, las más de 1.300 personas que han seguido esta capacitación en vivo, excelente los comentarios de cada uno de ellos. Vamos con las preguntas, estimado Jorge. A ver. ¿Qué tipo de respirador sería lo recomendable para soldadura TIG? Ya, a ver. Dame un ratito. Vamos a emplear Sí, sí, sí. el anterior es exacto, ese de ¿No? ahí, y Vamos a ir podemos ir a la lámina que nos va a poder ayudar a clarificar esta pregunta. Hay que tener en cuenta que nosotros cuando hacemos TIG podemos hacer soldadura de aluminio, soldadura de acero inoxidable, acero al carbono y vamos a estar expuestos a diferentes contaminantes, ¿no? Lo recomendable es usar un filtro que tenemos, ya me perdí, ¿ves? Lo vuelvo a hacer acá. ¿Dónde está en la parte de los filtros? Acá, ¿no? Nosotros podemos, por lo general, el trabajo de TIG es un trabajo muchas veces puntual, ¿no? A veces una labor pequeña, una labor más exigente. Sin embargo, nosotros vamos a recomendar, por ejemplo, estos filtros que son NIOSH P95. Es lo que más comúnmente utilizamos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que deberíamos, por lo menos, utilizar un filtro para partículas sin aceite, que es un clase N99, ¿no? Las marcas, ahí hay todas marcas, diferentes modelos, pero esta es una exigencia mínima que debemos tener para el trabajo. Hay que tener en cuenta, ¿sí?, que no es lo mismo trabajar con TIG de aluminio, acero al carbono, acero inoxidable, los contaminantes van a ser diferentes, ¿no? Entonces hay que tener una exigencia mínima según la demanda de trabajo que tengamos, ¿no? Perdón, eran estos, pues, claro, acá están los N, ¿no? Que también tienen otra nomenclatura que es la FFP3, los filtros P3, ¿no? Entonces, esos son los recomendables. Ahí también, Jorge, nos preguntaron sobre si podrías dar un balance entre las caretas pasivas y las caretas fotosensibles. ¿Un balance en qué sentido? Una comparación, cuáles son las ventajas de una y cuáles son las ventajas de la otra. Ah, sí, claro. Ahora te muestro. Acá tenemos la imagen de las caretas. A ver. Bueno, hay unas caretas que son de fibra de vidrio, acá no puse la foto, pero básicamente el funcionamiento es parecido, ¿no? Muchas veces lo que nosotros encontramos es que utilizamos las caretas automáticas, o mejor dicho, y lo voy a decir, ¿no? Muchas industrias o muchos clientes, muchas personas no quieren usar una careta fotocromática fotosensible porque decimos, no, esta careta me ha costado cierto monto y pues la batería se va a desgastar, voy a tener que cambiar la batería, en un año voy a tener que comprar otra careta, ¿no? Entonces nos preocupamos de la careta más que preocuparnos por nosotros mismos, ¿no? Ahora, ¿cuándo usamos una careta pasiva? Cuando, por ejemplo, sabemos que vamos a utilizar cordones largos. Vamos a soldar cordones largos. Por ejemplo, acá yo necesito
un lente inactínico porque sombra 12 o sombra 13. ¿Por qué? Porque voy a hacer un trabajo constante, ¿no? Voy a hacer un electrodo, un 60-10 de un octavo por todo el día, ¿no? Entonces ya prácticamente la sombra va a ser fija con la que yo voy a trabajar. Entonces esa es un poco la ventaja todavía de las caretas pasivas y es por eso que lo vemos todavía en la gran industria, ¿no? Porque las tareas son así específicas, ¿no? Pero y con una careta automática yo tengo que estar regulando la sombra según el proceso que yo vaya a hacer. Por ejemplo, si hoy día en la mañana estoy trabajando electrodo, en la tarde tengo que hacer tubular y al final del día por ahí una soldadura de puntos donde voy a tener que configurar la sensibilidad del retardo, entonces es recomendable una careta fotocromática, ¿no? Las caretas pasivas se utilizan, como lo dije, cuando hacemos largas jornadas con un solo proceso y con un solo tipo de electrodo. Entonces es por eso que tienen todavía su permanencia en el sector industrial, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que las automáticas te dan una mejor respuesta al autooscurecimiento, ¿no? Estamos hablando de 1 sobre 20.000 segundos, en el que va a responder una careta el autooscurecimiento, ¿no? Es la ventaja. Una pregunta relacionada que vi ahí fue justamente sobre la durabilidad y la exposición al calor de esas caretas, ¿no? Y en este caso, para una soldadura TIG, estas caretas que has mostrado son recomendables para esa intensidad de calor. Sí, claro que sí. Hay que tener en cuenta el material a ver, las caretas, ya sea de poliamida o de polipropileno, ¿no? No dejan de ser componentes que en su estructura son materiales que se comportan como plásticos, ¿no? A lo que quiero decir es que el plástico tiene una propiedad natural, que es que con el paso del tiempo va a ocurrir un fenómeno que es la polimerización. Es decir, el plástico tiende a endurarse, tiende a volverse quebradizo, ¿no? Entonces, estas caretas de polipropileno, la ventaja que tienen es que con el paso del tiempo no se van a volver duras y al final se van a quebrar, ¿no? Entonces van a tener mayor durabilidad. Están diseñadas para trabajar todos los procesos de soldadura, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, estas caretas fotosensibles tienen un componente electrónico y el componente electrónico pues es como si tuvieras pues tu celular, ¿no? Así como cuidas tu celular de que no se te caiga, de que no le entre agua y todo eso, hay que cuidar la careta. ¿Por qué? Porque a veces, claro, vemos que una careta pues la tiramos al suelo, la golpeamos. Una cosa es que ocurra de una manera involuntaria, ¿no? Pero otra cosa es descuidar las cosas, ¿no? El componente electrónico se va a dañar. Otra cosa que es bastante común es la mala postura del soldador. A veces hacemos, por ejemplo, vamos a trabajar alambre tubular de 1.60, estamos trabajando con amperajes de 360 y nosotros nos acercamos demasiado al arco de soldadura y el componente electrónico puede fallar según la continuidad que le exijamos, ¿no? Entonces hay que cuidar eso, ¿no? Recuerden que cuando nos acercamos al arco de soldadura en extremo, no nos preocupemos por la careta que se va a dañar, ¿no? Hay que preocuparnos porque estamos más expuestos a la radiación, a la inhalación de humos y contaminantes, ¿no? Entonces, veamos opciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos un cliente carrocero, que a veces hay pocas empresas que hacen eso, ¿no? Al ver que el soldador estaba muy expuesto o muy cerca al arco de soldadura, lo que hizo fue cambiar los cuellos de sus antorchas, les puso un cuello largo, de 2 pulgadas más, ¿no? Claro, al principio le incomodó un poco al soldador, porque tú sabes que son procesos manuales, pero luego esas 2 pulgadas, creas que no, también te distancia del arco de soldadura, tienes una distancia mayor a la inhalación de humos, a la exposición de radiación, la careta se conserva mejor, tus guantes también se conservan mejor, entonces hay que evaluar las condiciones, ¿no? Y yo acá hago una invitación a las áreas de EHS a evaluar las condiciones de trabajo que existen en cada taller de soldadura. No cada trabajo de soldadura es igual y no cada soldador suelda igual, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Una pregunta relacionada de repente con las caretas pasivas, que todavía hay algunas personas que los tienen, preguntan, ¿no? La luna azul y la luna verde, ¿cuál es la diferencia y cuál sería lo más recomendable? Ya, a ver, todos nosotros, bueno, yo particularmente, y yo sé que muchos de nosotros, hemos aprendido a soldar con los tonos verdes, ¿no? Ya prácticamente es una marca de la profesión, del oficio, ¿no? Soldar con lentes lunas verdes. Sin embargo, ya existe algunas caretas, por ejemplo, nuestra Savage, nuestra Sentinel,
tal vez otras del mercado, que tienen el tinte azulado. Ahora, ¿cuál es la ventaja del tinte azulado? Ojo, es una ventaja sobre las otras versiones, más no es determinante, ¿no? Pero sí es una ventaja, y la ventaja es que te da una mejor claridad y colores naturales, ¿no? O sea, tú puedes ver de una manera más descansada el charco de soldadura, por ejemplo, cuando vas a hacer soldadura TIG. A veces nos pasaba, ¿no? Que teníamos por ahí un cliente que decía, oiga, pero yo quiero trabajar TIG. Ah, bueno, entonces te recomiendo una Savage, te recomiendo una Sentinel, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque te permite ver mejor el charco de soldadura, vas a poder ver de una manera más descansada. Entonces, usar una luna verde no es malo, o sea, no significa que mañana si tú te has comprado tu careta y tiene una luna verde vas a decir, no, esta careta ya perdí mi inversión, no. Pero si vas a hacer un trabajo donde quieres tener un poco más descansada la vista, podría recomendarse una careta con una luna azul, ¿no? Vamos con ya las últimas preguntas, estimado Jorge. Y me dicen, ¿qué consideraciones son importantes al momento de elegir una careta de soldar fotosensible? Bueno, lo mencionamos acá, ¿no? Lo mencionamos acá. Primero las normas que tiene que tener, que tiene que atender. ¿Ya? Parece mucho exigirnos, ¿no? Pero hay que verificar que tenga normas, que tenga una EN379, que es una norma que regule el cassette. Hay que ver la clasificación óptica, al menos que sea una 1112, 1111, o sea, 4 unos ya es una tope, ¿no? Por ejemplo, la Sentinel, ¿no? Hay que ver que tenga, más allá del peso, ¿no? Porque a veces lo mencioné en la charla, ¿no? Nos dicen, no, una careta más pesada es mejor porque es más resistente, se me va a caer, no se me va a dañar. Hay que tener en cuenta que nosotros estas caretas, pues, las tenemos en la cabeza 6 horas, 8 horas de jornada de trabajo de lunes a sábado, de lunes a viernes. Entonces, te va a generar un daño a la cervical. Entonces, hay que cuidar la ergonomía. Entonces, veamos que el arnés sea de buena calidad, el arnés, el tafilete que le llamamos acá, ¿no? Hay caretas, por ejemplo, las de SAP, que se pueden regular la profundidad, ¿no? Tiene hasta 3 niveles de profundidad. ¿Por qué? Porque todos los rostros no son iguales, ¿no? Entonces, hay algunas caretas que necesitamos que estén más cerca de nosotros, o habrá algunos rostros que va a querer que la careta esté un poquito más alejada, ¿no? Hay que ajustar bien ese tema. El tema de las sombras que atiende, ¿no? Si yo voy a hacer un trabajo de carpintería metálica, una sombra 11, una sombra A10 está bastante bien, pero si yo voy a hacer un trabajo más exigente, necesito una careta más robusta, ¿no? Que no descuide el tema de la clasificación óptica, el tema del peso, los sensores, ¿no? Muy recomendado también, a veces utilizamos 4 sensores cuando hacemos piping, a veces no lo vamos a necesitar. Entonces, eso hay que cuidar, ¿no? Y mira más, por ejemplo, una careta como la Savage que te da garantía, ¿no? O sea, imagínate, tu inversión está respaldada, ¿no? Entonces, cuidemos eso, ¿no? Muchas veces tenemos esa creencia de que vamos y me voy a comprar una careta, pues, que tiene un dragón, ¿no? Lo dije en forma de broma, pero a veces pensamos, nos vamos y nos llevamos primero por el color, por el diseño, y cuando falla el cassette, pues, ni el dragón te va a proteger del daño que pueda generarse, ¿no? Reclamar al dragón, imagínate, ¿no? No le vas a reclamar al dragón. Otra pregunta dice, ¿qué parámetros son fundamentales al momento de la selección del grado de protección ocular? Ya, a ver, cuando nosotros, y acá vuelvo a utilizar la herramienta, cuando nosotros seleccionamos una sombra, hay que recordar, uy, perdón, creo que se colgó esto. No, espérate. Cuando nosotros vamos acá, cuando nosotros vamos a seleccionar una sombra, tenemos que tener en cuenta la recomendación de ANSI. ANSI nos da unas recomendaciones que es el proceso o la técnica, ¿no? Vamos a hacer SMAO, GMAO, GTAO, ¿no? TIG, qué electrodo vamos a trabajar, qué rangos de amperaje vamos a trabajar, y según eso utilizar una sombra recomendada por ANSI, ¿no? Hay que tener en cuenta algo que es importante. Las normas, amigos, las normas dan recomendaciones, ¿no? Las normas no son obligaciones, son recomendaciones. Entonces, está en nosotros, en nuestro empleador, en nosotros mismos, saber si hacemos caso o no hacemos caso a las normas, ¿no? Esta tabla, por ejemplo, nos habla de, según el proceso y el rango de amperaje,
qué sombra deberíamos usar o regular en nuestra careta, ¿no? Entonces eso es importante. Esta tabla al menos deberíamos tenerlas en nuestro taller de trabajo o hasta que agarremos práctica de repente y esto ya no lo aprendemos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer acá TIG con amperajes de 300 amperios, una sombra 12, por ahí que una sombra 13, son ideales, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta por lo menos el proceso y el amperaje con el que vamos a trabajar. Estimado Jorge, no sé si podemos dar la última explicación justamente para motivar a nuestros amigos que participen en el sorteo sobre la careta Smart A20. Justamente vamos a sortear una esta noche y en cada una de las capacitaciones sobre metal mecánica vamos a sortear una de estas caretas para que nuestros amigos puedan escuchar justamente de tus palabras la explicación más clara de esta careta que tenemos para ellos. Ya, lo corregí porque acá había un error que lo mencioné en la charla, ¿no? Ajá. Esta es la careta que vamos hoy día, gracias a los amigos de Aceros Arequipa, sortear a todos entre los asistentes. Esta es la careta Swarm A20 de SAP. Esta careta es una nueva versión de las caretas que teníamos antes. La lanzamos en noviembre del año pasado. Esta careta se caracteriza porque es ligera, pesa 520 gramos, pero tiene un arnés súper confortable, ¿no? Que te permite distribuir mejor el peso. Un área de visualización más grande, 93 por 43, te permite una mejor área de visualización. Tiene 2 sensores para detectar rápidamente el arco de soldadura. Está normada por las 379, por la 175, por la 166. Tiene norma europea. Y Carlos, no te miento, yo he tenido solicitudes de clientes que han comprado la careta A10 y me han pedido el certificado de la norma EN379 de una careta A10. Y yo se los he enviado. ¿Por qué? Porque SAP tiene los certificados para compartir con los clientes, ¿no? Entonces, así, al margen de la marca, nuevamente, exijamos eso, ¿no? Es lo mínimo que podemos exigir. Esta careta atiende los requerimientos de sombra desde el 9 al 13, ¿no? Significa que vamos a poder atender procesos de un rango desde 150 a 100 amperios hasta una sombra 13, es decir, hacer, por ejemplo, alambres sólidos a 300 amperios, alambres tubulares a 300 amperios, lo vamos a poder utilizar con los cuidados que hay que tener con una careta, ¿no? Tiene la opción de esmerilado integrado acá en un botón. Tú giras la perilla y se va a activar el modo esmerilado sin necesidad de quitarte la careta, ¿no? Y tiene una batería de litio incorporada que tú la puedes cambiar. Es una batería tipo pila, ¿no? Que tú la puedes cambiar, una CR2450. Tiene el test ADF y tiene la opción de sensibilidad y retardo, así como la Savage, ¿no? Entonces, a los amigos que hoy día han estado atentos ya saben distinguir o configurar una sensibilidad y un retardo, ¿no? Entonces, esta es la careta y lo que les mencionaba, ¿no? Bueno, esta es la 10, pero acá está la 20 a la derecha. Es una careta que trabaja bastante bien con los procesos de soldadura y con esmerilado, ¿no? Eso es importante. Perfecto, estimado Jorge. Déjanos las referencias para cualquiera de nuestros amigos se puedan comunicar contigo, hacerte alguna consulta de repente. Me parece que están en la última diapositiva, exactamente, Jorge. Ahí está. Y aprovecho justamente esta lámina, estimado Jorge, para agradecerte a nombre de todas las personas que nos han seguido, que se han inscrito, que han participado, que han compartido esta capacitación. Y lo interesante, como siempre digo, es la comunidad que se va formando hoy en día, también de forma virtual, que se va formando porque también comparten las experiencias, comparten los conocimientos, y eso también es bueno para todos, ¿no es así? Estimado Jorge, muchísimas gracias por tu participación. Estoy seguro que el año pasado, cuando estuvimos en la visita a la planta de Soldexa, tuve razón en poder contactarte de cierta manera y poderte invitar en esta oportunidad en el primer evento de capacitación virtual que tenemos este año 2023 para nuestros amigos. Y estoy seguro que vamos a seguir trabajando en conjunto. Y nada, muchísimas gracias y por favor algunas palabras de despedida para todos nuestros amigos que nos han seguido esta noche. No, bueno, gracias a toda la familia, los amigos de la soldadura. Lo mencioné al inicio y quiero cerrar con eso también. Nosotros en SAP Soldexa tenemos más de 60 años en el Perú. Somos una empresa que tiene la noble misión de trasladar conocimiento. Seguro muchos de ustedes han pasado por nuestras aulas de los CT-Sol. Seguro esta charla ya la han escuchado en alguna oportunidad por alguno de nuestros instructores. Pero
estamos acá firmes con el compromiso de trasladar a ustedes conocimiento, experiencia, atender sus dudas, atender sus inquietudes. Si no lo podemos resolver, lo vamos a aprender juntos. La intención es que ustedes se lleven lo mejor y que interioricen en buenas prácticas en el trabajo. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros ya no trabajamos solos, nosotros trabajamos con la familia al costado o trabajamos en un taller con nuestro amigo, ¿no? Y posiblemente en este oficio tan bonito, muchos de ustedes, muchos de nosotros hemos aprendido de un tío, de un papá, de un abuelo, y posiblemente nuestros hijos también en adelante quieran aprender este hermoso oficio, esta hermosa labor, y qué mejor que transmitirles a ellos a través de una buena práctica y ejecución de los trabajos en soldadura, ¿no? Entonces, un abrazo para todos ustedes, que terminen muy bien la noche y mucha suerte para que se ganen su careta y de seguro nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias, hasta luego, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Jorge. Si no es en esta, será en la próxima capacitación, ¿no? El próximo mes para el sorteo. Jorge, muchísimas gracias y nada, un gusto tenerte esta noche con nosotros. Hasta luego. Buenas noches con todos. Estimados amigos, nosotros ingresamos ahora sí al sorteo. Estimado Saulo, por favor, comparte la pantalla del sorteo para ver a todos nuestros amigos que están participando. Como se los había mencionado, estimados amigos, tenemos 5 mandiles de cuero, tenemos 5 overoles de trabajo y una máscara de solar, los cuales van a ser sorteados de esa manera y en ese orden, ¿sí? También pueden encontrar ya en estos momentos el enlace para lo que es la Academia del Acero, ¿correcto? Ahí tenemos el enlace de la Academia del Acero para que después del sorteo puedan ingresar, puedan resolver el cuestionario de 5 preguntitas que nos ha dejado el ingeniero Jorge Rodríguez y de esa manera poder acceder al certificado de participación de la capacitación de esta noche. Ok, Saulo, ponle un poquito más de zoom, me está fallando la vista a estas altas horas de la noche, por favor, y te reitero, van a ser 11 ganadores, hay 917 personas que se han inscrito, van a ser 11 ganadores, los 5 primeros van a ser acreedores a 5 mandiles de cuero, los siguientes 5, del número 6 al número 10, van a ser los ganadores del overall, y el ganador número 11, el último, va a ser el ganador de la máscara de solar ESAD Smart A20, ¿correcto? Y dale play, estimado Saulo. Comenzar 5, 4, 3, 2, 1 y tenemos a los ganadores. Los 5 primeros van a ser los ganadores de los mandiles de cuero. ¿Quiénes se ganaron los mandiles de cuero? El amigo Eric Agdón López, César Raúl Cáceres, Percy Lito Parimango, Walter Neville Urrutia y Gianmarco Daniel Cusco. Ellos son los ganadores de los mandiles de cuero. Del 6 al 10 son los ganadores del overol de trabajo, ¿sí? Bien bonito, manga larga, pantalón largo, con su cuellito, con sus bolsitos, bien identificados. El amigo Henry Díaz es el ganador del overol. El amigo Juan Jesús López es el ganador del segundo overol. El amigo Johnny Mejía es el ganador del tercer overall. La señorita Yanela Castillo es la ganadora del cuarto overall y Jesús Aranda es el ganador del quinto overall. Vamos a repetirlo, por favor, Saulo, al número 6, vamos. Perfecto. Henry Díaz, Juan Jesús López, Johnny Mejía, Yanel Castillo y Jesús Aranda son los ganadores de los overoles. ¿Y quién es el ganador de la máscara de soldar? A ver, estimados, el número 11. Saúl Almeida es el ganador de nuestra máscara de soldar ESAP A20. ¿Sí? Él es el ganador, Saúl Almeida. Estimados amigos, hasta aquí hemos llegado con esta capacitación, con ese sorteo. Ya se encuentra en los comentarios del Facebook justamente el enlace para la certificación y recuerden que seguimos nosotros con nuestras capacitaciones virtuales y la próxima semana tenemos justamente el jueves 23 de febrero tenemos la capacitación para nuestros amigos de la construcción, que es el tema lectura de planos y metrados de cimentación. Obviamente la capacitación va dirigida para ellos, pero nosotros que somos personas que de cierta manera
de repente tenemos la necesidad de construir, estamos participando en la construcción de algún familiar, también es un tema interesante para nosotros para justamente poder aprender un poquito más de los distintos oficios que tenemos, que hay a disposición, que están a nuestro alrededor, y también los invitamos para que puedan participar de la capacitación virtual del próximo jueves 23 de febrero, lectura de planos y metrados de cimentación. ¿Sí? Y acá me acaban de lanzar la siguiente nota. Viene la primera capacitación presencial que se va a desarrollar el miércoles 8 de marzo a las 6:30 de la tarde en el distrito de Santa Anita, acá en Lima. ¿Dónde va a ser? Va a ser justamente en el Salón de Eventos Flor de Romero, en la calle Las Perdices 311, cruce entre la avenida Nicolás Ayllón y calle Los Ruiseñores, a 2 cuadras del óvalo de Santa Anita. Es una capacitación que está destinada para los amigos de la construcción, que es la capacitación técnica del acero. Si tienen un amigo albañil, maestro constructor, operario de la construcción, pasen en la voz que ya arrancamos con las capacitaciones presenciales. ¿Sí? Estimados amigos, no se olviden de compartir conocimiento, no se olviden de compartir las capacitaciones. La información es importante. Estos videos quedan grabados en nuestro canal de YouTube. No dejen de seguirnos a través de nuestras redes sociales, el Facebook, el YouTube, el Instagram, el LinkedIn y el Twitter. Estén atentos a nuestras próximas capacitaciones, que estamos muy gustosos de poderlos ver, poderlos abrazar, participar con ustedes, compartir con ustedes y nada. Ya estamos activados nuevamente con las capacitaciones presenciales y nada, hasta la próxima semana, por favor, síganse cuidando. De todas maneras, no hay que bajar la guardia y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo y buenas noches con todos ustedes.